Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Es un privilegio y es gracia de Dios poder estar delante de ustedes y traer estos estudios sistemáticos de la palabra del Señor. Hoy día nos vamos a iniciar en el capítulo 11, en el reino del sur, el reino de Judá. Recordemos que Ocosías fue ejecutado por Jehú, como está escrito en Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 27 y 29. Entonces, Atalía, la madre, aprovecha esta ocasión de la muerte de su hijo Ocosías para adueñarse del poder y fue reina madre sobre el país por 6 años. Podemos ver el ansia de poder que no nos debe de sorprender por ser hija de Acab y Jezabel. Ella fue esposa de Joram, hijo de Josafat, y al igual que su malvada madre, fue una mala influencia para Joram y asimismo fue una muy mala influencia para su hijo Ocosías, el rey de Judá. Atalía era de la familia de Acab, como ya lo tenemos bien entendido, y Jehú había terminado con todos los descendientes de Acab en Israel. De igual manera, Atalía intentó eliminar a toda la familia real de la descendencia del rey David. Y no es la primera vez, amados en Cristo, que el enemigo ha tratado de eliminar la descendencia de David, por la razón de que de la descendencia de David vendría el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Atalía dio muerte a los hijos de Josafat. Y podemos ver aquí las terribles consecuencias, una vez más, de una unión de yugo desigual que trae frutos de muerte. Toda la casa de Josafat fue exterminada, con excepción de uno de sus descendientes que fue ocultado en el templo. Dios usó aquí a una mujer poco conocida y que tuvo un lugar muy importante del plan de Dios. En la Biblia siempre aparecen personas que parece que se mencionan, no realmente se mencionan y a veces pasan desapercibidas porque no hicieron grandes hazañas, se mencionaron una vez y no se vuelven a mencionar en toda la Biblia. Pero no por eso que no son de importancia, todo lo contrario. Sin embargo, ante los ojos de Dios son mucho más importantes que aquellos que surgen como verdaderos héroes y lo son por sus grandes hazañas. Pero aquí vemos, amados en Cristo, una mujer que con un solo acto preserva la descendencia de David y por consecuencia la línea mesiánica. La maldad se podrá levantar con furor para destruir, pero Dios siempre levantará a una Josaba para vencer las obras del maligno. Las mujeres, amados en Cristo, con mucho respeto y con mucha admiración para cada una de las mujeres, nunca han sido excluidas del glorioso plan de salvación. Amadas, Dios las ama y Él jamás nos va a rechazar. Somos parte de su glorioso plan. Somos parte del plan de redención para ir y predicar a todas las naciones el mensaje glorioso de redención. Y aprovecho a una pausa aquí para desearles feliz Día de la Mujer, que en esta semana se está celebrando y Dios es como a veces preciso. Esa es la palabra, Dios es preciso. No estoy escogiendo qué es el capítulo que voy a escoger de mi voluntad o y a ver qué voy a enseñar, sino es la continuación de la palabra de Dios estudiada sistemáticamente. Y precisamente aquí vemos a esta mujer honrada por Dios, que aparece en las páginas sagradas y que tuvo una participación tan importante, más que derribar ejércitos, estuvo en el momento preciso para preservar la línea mesiánica.
Amadas, que Dios les bendiga y sigan adelante. Digan lo que digan, el enemigo siempre se va a oponer al ministerio de la mujer, pero Dios se agrada de que nosotras seamos hijas obedientes y le honremos a Él con todo. Nuestra vida, nuestro servicio, nuestro testimonio, con todo lo que somos, porque Él nos creó a su imagen y a su semejanza. Continuamos en el verso 5. Dice, y les mandó diciendo, esto es lo que habéis de hacer. Ya este niño está en el templo, lo llevaron al templo, la esposa del sumo sacerdote, que el nombre, Josaba. Y al 7º año envió Joiada el sacerdote, sigue en el 4, mas el 7º año envió Joiada y tomó jefes de centenas, capitanes y gentes de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová, hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey. Qué emoción, qué tremendo. Métase en el templo aquí con el sumo sacerdote, porque él prepara el plan para coronar a Joás como rey de Judá. Y para esto tomó jefes, como ya lo leímos, de centenas, capitanes, guardia, y los metió en la casa de Jehová. Él tomó el día de meterlos y preparar el plan para la coronación de Joás, el día de reposo para no llamar la atención, para meterlos en el templo, para juramentarlos, para que ellos hicieran juramento y coronar, como le dije anteriormente, a Joás como rey de Judá. Vemos aquí que a pesar de los intentos de exterminar la adoración al Dios verdadero, la devoción no estaba muerta. Había alabanza, había servicio en el templo. Aquí había un sacerdote fiel que a pesar de tanta idolatría, él permaneció fiel. Joiada le mostró a todos el hijo del rey. ¿Puedes imaginarse ese momento cuando toda la nación pensó que ya no había más herederos sobrevivientes del linaje de David y que Judá no tenía un gobernante legítimo? Entonces, como no había un gobernante legítimo, para quitar del trono a la malvada Atalía, que había reinado por no haber otra alternativa, no había un descendiente, no había nadie más que gobernara, entonces pues la reina madre usurpó el trono. Ella tomó el trono como reina debido a que Ocosías estaba muerto y no había ningún hijo heredero para que tomara ese trono. Qué artimañas del enemigo, que parece que el enemigo está saliendo con la suya, que está sobre la voluntad de Dios, pero jamás va a pasar eso. Ella reinó 6 años y dice un comentarista, no tengo el nombre del comentarista, escribe esto, que muchas personas viven bajo el reino de Satanás, porque realmente no saben que hay un rey legítimo listo para reinar en sus vidas y que el usurpador, que es el diablo, será echado fuera. El sacerdote le dio a los jefes de centenas las lanzas, los escudos que habían sido del rey David, y Joiada preparó la seguridad de Joás. Por eso formó un equipo, formó un grupo de guerreros para proteger la vida del recién nombrado rey, debido a que Atalía no dudaría de matar a su propio nieto. Ella era tan cruel como lo fue la dinastía de Omri. Entonces el sumo sacerdote organizó de esta manera que quiero compartir. La tercera parte de los jefes de centenas tendrían la guardia de la casa del rey el día de reposo. Entonces, que cuando el rey estuviera en el día de reposo, guardando ese día, los guardias iban a estar cuidando su casa. Otra tercera parte estaría a la puerta del sur, y la otra tercera parte de la guardia a la puerta de la falsa puerta, puedo decir, porque déjeme leerlo aquí, para decirlo correctamente. Ok. Dice, a la casa del postigo. ¿Qué es un postigo? Es una puerta falsa que a veces se usa para tapar.
Así guardaréis, dice, la casa para que no sea allanada. Y es de gran importancia. Aquí quiero hacer notar esto, que es de gran importancia una organización guiada por el Espíritu Santo para la protección del linaje escogido, para la protección de la iglesia. La iglesia debe estar siempre alerta y proteger la fe, proteger la doctrina y salir siempre a la defensa de la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El enemigo siempre tramará destruir la simiente preciosa del Evangelio. El verso 8 dice: y ahí estaréis alrededor del rey por todos los lados, teniendo cada uno sus armas en las manos, y cualquiera que entrare en las filas sea muerto, y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. Amados en Cristo, tristemente muchos ministerios son derribados por falta de protección espiritual. Los que deben de cuidar a los que les presiden, o sea, los pastores, los líderes, y ellos que deben de sostener juntamente con el pueblo las manos del pastor en oración, se alejan en busca de sus propios planes y beneficios. No se dan cuenta que son usados por el enemigo, personificado en Atalía, para sentarse ellos en un trono ilegítimo, llenos de ambición y ansias de poder. Pero la justicia de Dios y su plan en vías de la salvación siempre va a prevalecer. Verso 13. Dice la Escritura: oyendo Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo y en el templo de Jehová. Y cuando miró aquí que el rey estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaba las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello: traición, traición. Veamos aquí, cuando Atalía oyó el estruendo, el pueblo que estaba gozoso entró al templo donde estaban ellos, pero ella no había sido invitada. Pero ella podía ver el movimiento desde el palacio de David en el monte Sión. Ella miró al rey junto a la columna, conforme a la costumbre de los príncipes, como ya lo hemos leído. Escuchó las trompetas junto al rey, y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban sus trompetas. Entonces Atalía rasgó sus vestidos, ella clamó a gran voz: traición. Y mire quién habla de traición. Cuando ella mata a los herederos legítimos al trono, y ella está hablando de traición. Así es el impío, amados en Cristo. No ven su propio pecado y se sienten una víctima o se sienten traicionados cuando Dios viene a poner orden en su casa. En el verso 15: mas el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo: sacadla fuera del recinto del templo, y a la que le siguiere, matadlo a espada. Joiada no quiso que la mataran en el templo. Atalía trató de huir, pero no tenía a dónde escapar. El impío siempre va a tratar de huir de la justicia de Dios, pero no va a encontrar un escape. La mataron mientras ella trataba de huir. Verso 17 dice: entonces Joiada hizo pacto entre Jehová y el rey, el pueblo, serían pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. Esto es bien importante, amados en Cristo. Vean lo que hace el sacerdote. Hizo pacto, hizo un acuerdo. ¿Entre quién? Entre Jehová y el rey y el pueblo. Aquí todos iban a estar incluidos en este compromiso con Dios. Tanto el Dios con ellos con Dios, el rey y el pueblo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los pactos ante Dios son acuerdos donde Dios está de por medio.
Ellos se han acordado pactar con Dios. Se comprometen a serle fiel, serle pueblo que honre a Jehová primeramente. Y en este pacto está comprometido el rey y el pueblo. Y a su vez, el rey se compromete con el pueblo y el pueblo con el rey. Vea la unidad. Pablo en Romanos capítulo 13, verso 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué entendemos con esta palabra? El rey está para hacer el bien al pueblo como autoridad de Dios, y el pueblo se somete a su reinado porque han sido puestos por Dios. Y en este orden, Dios es honrado como la autoridad suprema. Vean qué hermoso el orden de Dios. Es precioso. El verso 18 nos habla de una renovación. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. Asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes y mataron a Matán, sacerdote de Baal, dentro de los altares, y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Vino una renovación. Cuando todo está en orden, note usted, ¿cuándo vino la renovación? Cuando todo estuvo en orden. Se planificó conforme la sabiduría de Dios. El día en que el rey iba a ser coronado, se limpió de la maldad de Atalía, se limpió de los ídolos, y después de eso se puso en orden las autoridades, porque cuando no estamos sujetos a una autoridad no hay orden, hay desorden. Entonces miren lo que todos los pasos que se siguieron para que hubiera una renovación, y de esa renovación va a venir un avivamiento. El pueblo entró al templo de Baal y escuchó, derribaron toda la idolatría que había en los templos de Baal. Y esto fue el principio, solamente el principio de un movimiento espiritual. El pueblo en estos tiempos adoraba a Dios, pero también acudían al templo de Baal. Y amados, esto no puede ser entre el pueblo de Dios. No seas de los que el domingo, de los que los domingos llegan y somos los más santos, los más religiosos, los más perfectos, y luego, tristemente, algunos se alejan de Dios por el resto de la semana. Se vuelve a las actividades, se vuelve a nuestras costumbres, nuestros malos hábitos, nuestra manera de vivir de acuerdo a nuestra voluntad, y es lo mismo que hacía este pueblo, nomás con diferente Dios, Baal. Pero ¿qué de los cristianos? A medias, que el domingo adoramos y parecemos que somos las mejores personas, que realmente somos fieles al Señor y que estamos comprometidos con Él para vivir una vida en santidad, pero durante la semana, el trabajo, la escuela, etcétera, etcétera, donde nos movamos, nuestra vida es completamente diferente, dando culto a los Baales, porque no estamos siendo leales con nuestra conducta al compromiso que hemos hecho con Dios. Segunda de Crónicas 23, verso 18, vemos que me voy a saltar de Reyes a Crónicas porque aquí hay algo que nos va a ser muy útil y que añade el libro de las Crónicas. Capítulo 23, verso 18, dice que lo primero que hizo oficios en la casa de Jehová bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había instituido para ofrecer a Dios holocaustos, como estaba escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos. ¿Qué es lo primero cuando queremos un avivamiento? Tener en cuenta el templo del Señor y venir a ofrecer holocaustos. ¿Cuál es el holocausto? Nuestra propia vida, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y eso es una ley, como está escrito en la ley de Moisés. En la ley de Moisés eran sacrificios de animales. En el Nuevo Testamento, en el pacto de Jesucristo, a través de su sangre, ¿cuál es nuestra posición? Ofrecernos voluntariamente en el altar del sacrificio, dando nuestra vida,
en vivo, sin morir, entregar nuestra vida a la voluntad de Dios, y ahí hay gozo y ahí hay cántico. Se canta supuestamente con gozo y se canta cánticos de alabanza, de adoración, pero mientras nuestra vida no está en el altar del sacrificio, no está comprometido con Dios, no hay gozo. Es un gozo nada más del momento, pero luego se termina el gozo porque no fue un gozo legítimo de acuerdo a la voluntad de Dios. 7 años tenía Joás cuando él comenzó a reinar en Judá bajo la dirección del sacerdote Joiada como consejero, y él reinó 40 años. Segunda de Crónica, en el verso 19, también puso porteros. Qué importante es el ministerio de nuestros sugieres, y ojalá que todos los sugieres estén escuchando esto. También puso porteros en las puertas del templo para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Escuche esto. Por ningún lado entrara ningún inmundo. Cuidado, iglesia, hoy día dejamos entrar sin tener cuidado de aquellos burladores, rebeldes e inmundos que no vienen a buscar a Dios, vienen a perturbar la paz de la casa del Señor. Son gente sin temor ni reverencia a Dios ni a su santo templo, que vienen y quieren hacer su voluntad, quieren dar órdenes, vienen a criticar. Esa gente, amados en Cristo, dice la Escritura, Segunda de Crónicas, verso 19, que los porteros tienen que estar atentos para que no vengan a perturbar el orden en la casa del Señor. Dios bendiga a nuestros sugieres, porteros de la casa del Señor, y les dé sabiduría, discernimiento, para no permitir que la paz y la armonía de la casa del Señor sea perturbada. Ok, vamos a continuar. En el capítulo 23, en Segunda de Crónicas, en el verso 19, ya hablamos de que puso porteros, pero en el verso 20, después conducieron al rey desde la casa de Jehová, y cuando llegaron a la mitad de la puerta mayor de la casa del rey, sentaron a Joás sobre el trono. Y el verso 21 dice que se regocijó todo el pueblo del país, y la ciudad estuvo tranquila después de que mataron a Atalía a filo de espada. Nunca habrá paz, amados en Cristo, si no se acaba y se corta con el mal. No hay paz en su casa cuando hay pecado. No hay paz en la iglesia cuando hay un perturbador. No hay paz. Siempre habrá alegría en la iglesia cuando hay una renovación espiritual. Y el pueblo se vuelve a las Escrituras. Hay mucho entretenimiento en el día de hoy. Y en ese entretenimiento, y en esa emoción, y en esa algarabía de nuestra carne, creemos que ese es el avivamiento. Ningún avivamiento viene por cantar. Ningún avivamiento viene por alabar a Dios. Ningún avivamiento viene por mi servicio o el servicio de usted. Ningún avivamiento se va a operar por las buenas obras y lo mucho que hagamos. El avivamiento viene por la palabra de Dios. Y es muy notorio cuando una persona está en rebelión en contra de Dios, porque rechazan la palabra de Dios. Cuando es la palabra de Dios la que va a traer el cambio en nuestra vida para que se produzca un avivamiento en nuestro interior y en la iglesia, en la ciudad y donde quiera que nosotros vayamos. Entonces vamos a ver aquí algo muy clave para el avivamiento. Y lo vamos a encontrar en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, amados en Cristo. Y aquí vamos a ver un grande avivamiento, pero se produjo no por los cánticos ni nada, aunque ellos cantaban, pero vamos a ver el centro, vamos a ver cómo es que realmente podemos entrar en un avivamiento legítimo y genuino de parte de Dios y no de una emoción de momento. Vamos a ver capítulo 8 en el verso 1 y 3. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba,
que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Verso 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Es cuando le pidieron que trajera la escritura, y estuvieron adelante de él, la congregación y todos los que tenían entendimiento. Hoy los niños tienen entendimiento a temprana edad. A veces dicen, no, el niño no entiende, el niño entiende más que usted y yo. Entonces, pues, todos los de entendimiento. Verso 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en medio de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y mire aquí la clave. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Veamos este avivamiento. ¿Cómo comenzó este avivamiento? Estaban atentos todos a la palabra de Dios. Y todos prestaron oído a la palabra de Dios. Y estuvieron, amados en Cristo, bastantes horas, Estuvieron ahí hasta el mediodía. No fue un sermón de 20 minutos. No fue una lectura de 1 hora. Estuvieron alrededor de 6 horas, escuchando, atentos. ¿No les dio hambre? ¿No les dio deseos de ir ahí al cuartito secreto? ¿Al baño? Para que entienda. No les dio deseo de nada, porque estaban atentos a la palabra de Dios. Queremos un cambio, pero rechazamos la palabra de Dios. Queremos que Dios esté unido a nosotros, pero rechazamos la palabra de vida. Queremos llegar a ser santos, pero a nuestra manera, en mis limitaciones, como yo pueda, cuando yo quiera y como yo sienta. Y no es así. No es lo que tú sientas lo que yo siento, no es lo que yo quiero, es la voluntad de Dios. Que no va a haber un cambio en nuestra vida, y Él lo sabe, si no atendemos al consejo de la palabra de Dios. Qué engaño en estos días, hermanos. Qué engaño. Vamos a ver ahí mismo el capítulo 9, del 1 al 3. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio, o sea, humillados, y tierra sobre él, esa señal de humillación. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, habían hecho limpieza. No quisieron mezcla de otras costumbres, no quisieron mezcla de gente idólatra entre ellos. Tiene que haber una limpieza, inclusive en el templo. A veces tenemos gentes que no quieren ser salvos. Tenemos gente que se les ha rogado por años, se les ha dado herramientas, se les ha dado enseñanza y han cerrado su corazón a la palabra de Dios porque no la quieren recibir, porque el recibir la palabra va a provocar un cambio en mi vida y ellos no quieren cambiar. Quieren seguir en sus costumbres, en sus pecados, en su maldad, pero el domingo quieren estar en la iglesia por ese espíritu religioso y perturbador que impide el crecimiento de la obra del Señor. Ve aquí que ellos ya llegaron nuevamente y se reunieron los hijos de Israel y vinieron a ayunar y vinieron a humillarse delante del Señor y ya habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, de todo aquello que podía contaminarlos. Y estando en pie, confesaron sus pecados, mientras no hay reconocimiento de nuestra maldad, mientras no hay reconocimiento de nuestros pecados, mientras nos estemos justificando que yo estoy bien, yo no soy pecador, no hay cambio.
y no habrá cambio. Hagamos lo que hagamos. Tenemos que reconocer que Dios es santo y que nosotros estamos llamados a ser santos. Y cada día debemos de reconocer y escudriñar nuestro corazón para darnos cuenta que hay mucho todavía en nosotros que tenemos que cambiar, que tenemos que confesar, que tenemos que dejar. Amados en Cristo, ellos confesaron sus pecados y las iniquidades, no solamente de ellos, sino la de sus antepasados, de sus padres, porque mucho, o mejor dicho, casi todo viene de raíces de nuestros antepasados. Ese pecado de los antepasados ha pasado de generación en generación y está arraigado. Es el viejo hombre que persiste en no morir. Y tenemos que ir escudriñando la Escritura, y la Escritura me va mostrando lo que hay dentro de mí. Aunque yo diga, yo estoy bien, la Escritura siempre me va a señalar mi pecado, mi maldad, para que yo venga al arrepentimiento, para que usted venga al arrepentimiento, confesemos nuestros pecados y oremos por los genes, por las maldiciones de nuestros antepasados. Hay quien dice, no, esto no es así, ya no tenemos maldición. Sí, somos bendecidos, pero hay dentro de nosotros un hombre natural, un pecado natural, una semilla de rebelión natural que viene heredada desde Adán hasta nosotros. Y tenemos que luchar ahí, y tenemos que buscar, y tenemos que escudriñar la palabra, porque la palabra es el espejo que me va a mostrar lo que quizá en mí todavía no está en mis recuerdos, pero la palabra me va a redarguir y me va a decir, oh, yo tengo este problema y no me había dado cuenta. Oh, yo tengo este otro problema y no me he dado cuenta. Porque nosotros nos creemos tan justos y tan perfectos, porque un día levantamos la mano y dijimos, Señor, yo te acepto, pero al aceptarlo seguimos viviendo nuestra propia vida. ¿De qué salvación estamos hablando? Allí no hay salvación. Allí fue un momento de emoción por temor al infierno, pero he seguido o seguimos actuando de la misma manera, como que nunca hemos conocido a Dios, porque realmente no lo hemos conocido. Porque no entregamos nuestra vida, no nos humillamos, no confesamos nuestro pecado y no escudriñamos las Escrituras para limpiarnos día a día de nuestra maldad. Mire lo que hubo lectura. ¿Y sabe cuánto duró esta lectura aquí en el capítulo 9? Nada más 6 horas. Leyendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios. Y las otras 6 horas se dedicaron a confesar sus pecados. Escudriñando su corazón. ¿Qué más hay, Señor? Y aunque digamos ya no tengo nada, es un proceso de toda nuestra vida, porque el Señor nos va a ir mostrando a través de la palabra nuestra maldad, a través de la exhortación, de la amonestación, del escuchar con atención la palabra de Dios. Nos vamos a ir dando cuenta que necesitamos todo nuestro caminar en este mundo, necesitaremos siempre de la palabra de Dios para que Él nos guíe a toda justicia y a toda verdad mediante su Santo Espíritu. Ellos confesaron, y notemos esto, la palabra de Dios nos llevará al reconocimiento de nuestras palabras, al haber reconocido nuestra maldad, nuestro pecado, habrá arrepentimiento. Y al arrepentimiento nos lleva a la confesión de nuestros pecados, y no se va a producir ningún avivamiento si no comienza primero en nuestras vidas. Queremos avivamiento en la iglesia y decimos, oh, esta iglesia no hay avivamiento, y viene el burlador, Ujieres, y viene la crítica, y vienen los oídos no sanados todavía, que escuchan basura, y viene el desánimo. Pero no es la iglesia el problema, no es el templo santo de Dios, somos nosotros. Es nuestra propia vida que todavía no ha sido rendida a la voluntad de Dios. Hagamos nuestra parte, amados. Volvámonos a la verdad de la palabra. Llevemos esta verdad hablando de la palabra de Dios, haciendo obra de Dios de acuerdo a su voluntad, para que Dios derrame en estos tiempos un avivamiento donde opere el poder de Dios en nuestras vidas, en tu casa y en tu ciudad.
Las emociones carnales o las experiencias súper espirituales no traerán ningún avivamiento a nuestra vida. Solo la palabra de Dios, que es pan de vida, fuente de aguas vivas y espada de dos filos, cortará el mal de nuestros malvados corazones, limpiará nuestra vida de pecado y producirá un cambio de vida en nosotros y por consecuencia un grande avivamiento en tu casa, en tu iglesia y en tu comunidad. Qué hermosa es la palabra de Dios. A Él damos todo el honor y toda la gloria, amados en Cristo. No, primero es la palabra, porque de nada nos sirve cantar y alabar a Dios y tener experiencias espirituales que yo veo que Dios me habla si no hay un cambio en nuestra vida. Dios le bendiga abundantemente. Bendiciones, amados. Dios es muy bueno y te ama mucho. Mujer valiente es aquella que en medio de pruebas y las circunstancias que enfrenta en la vida no se deja intimidar. Mujer valiente es aquella que sufre caídas pero se levanta, sana sus heridas y no vuelve a dar un paso atrás. Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y te identificas. Sabes que han sido grandes las pruebas, pero mantienes tu vista arriba. Eres tú esa mujer valiente que ante Dios vas y doblas rodillas, porque sabes que cuando le clamas, tu victoria siempre la conquistas. Eres guerrera como Débora, eres humilde como Ruth moabita, eres valiente como reina Esther y escogida como fue María. Como Dorcas eres servidora, Dios te dio gracia y sabiduría, y lo especial es que de tu simiente nació el Señor, el Cristo, el Mesías. Eres guerrera como Débora, eres humilde como Ruth moabita, eres valiente como reina Esther y escogida como fue María. Como Dorcas eres servidora, Dios te dio gracia y sabiduría, y lo especial es que de tu simiente nació el Señor, el Cristo, el Mesías. Oh, mujer valiente, aquella que en medio de pruebas y las circunstancias que enfrenta en la vida no se deja intimidar. Oh, es aquella que sufre caídas pero se levanta, sana sus heridas y no vuelve a dar un paso atrás. Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y te identificas. Sabes que han sido grandes las pruebas, pero mantienes tu vista arriba. Eres tú esa mujer valiente que ante Dios vas y doblas rodillas, porque sabes que cuando le clamas, tu victoria siempre la conquistas. Eres guerrera como Débora, eres humilde como Ruth moabita, eres valiente como reina Esther y escogida como fue María. Como Dorcas eres servidora, Dios te dio gracia y sabiduría, y lo especial es que de tu simiente nació el Señor, el Cristo, el Mesías. Eres guerrera como Débora, eres humilde como Ruth moabita, eres valiente como reina Esther y escogida como fue María. Como Dorcas eres servidora,
Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos, mas